Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos comunicar por este medio, poder compartir una enseñanza principalmente en este tiempo en el cual muchos hermanos están participando en la cuestión política. Ahora bien, surge una pregunta que es importante que la contestemos, y es: ¿cuál es el objeto realmente de participar políticamente para un cristiano? ¿O cuál debe ser el objeto de participar políticamente para un cristiano? Yo encuentro en la palabra por lo menos 3 razones importantes para que nosotros los cristianos, o 4 razones importantes para que nosotros los cristianos podamos participar políticamente. La primera es que la palabra de Dios nos enseña que Cristo vino para reconciliar todas las cosas consigo mismo. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20, la palabra de Dios dice que Cristo en la cruz del Calvario no solo pagó el precio de la reconciliación de cada uno de nosotros, los seres humanos, sino también de la reconciliación de todas las cosas con Dios, es decir, volver la política al ejercicio de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, que es el gobierno para administrar la creación de Dios. Y aquí entra el segundo principio. El segundo principio es administrar la creación de Dios para el beneficio mutuo, para el beneficio común. Pretender acceder a una posición política para obtener el beneficio propio no va de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Recordemos que hay un principio en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, que nos enseña que si alguno quiere ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. ¿Y lo sirva para qué? Para el bien de ellos. No busque cada uno su bien propio, dice la palabra, sino también el bien de los otros. Entonces, el ejercicio del gobierno debería ser también un ejercicio para el bien común, para el bien mutuo. Un tercer principio de la participación política, o para la participación política, debe ser la búsqueda de la justicia. Recordemos que cada uno de nosotros como creyentes pertenecemos a un reino sobrenatural, y el resultado del reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu, según nos enseña Romanos capítulo 14, versículo 17. Nosotros somos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia, no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida colectiva. Por lo tanto, en la participación política, que es un área de la vida pública, deberíamos buscar también ir detrás del principio de buscar el reino de Dios y su justicia, para que alcanzar un principio que es equivalente o que es el principio de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es igualitaria, la justicia de Dios es equitativa. El principio de la justicia de Dios no es la igualdad, ese es un principio humanista, un principio que va en contra de la palabra de Dios. Dios no nos hizo a todos iguales, Dios nos hizo diferentes, nos puso en diferentes posiciones, nos puso con diferente conocimiento, diferentes capacidades, y el Señor reconoce esas diferencias de capacidad. En la parábola de los talentos, el Señor dice que le dio a cada uno según su capacidad, y eso es equidad. No le dio a nadie más allá de lo que podía manejar, y tampoco le dio menos. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en el versículo 60, en Salmo 67, 4, alégrese y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Hablando del reinado de David, un varón conforme al corazón de Dios, dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 8, versículo 15, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y en relación con Dios, en Isaías capítulo 59, versículo 14, la palabra de Dios dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Entonces, el principio es a cada quien, el principio de la equidad es a cada quien según su necesidad, según su capacidad, según su responsabilidad, según su esfuerzo, según su diligencia. Todos esos factores
son los que constituyen la justicia de parte de Dios. Entonces, como cristianos, nosotros no deberíamos buscar la igualdad de todos los seres humanos en cuanto a sus características, sí igualdad en cuanto a valor, sí igualdad en cuanto a derechos. Eso implica que no deberían existir privilegios para unos en contra de otros, sino que a todos deberían tener acceso a las mismas oportunidades, en las mismas condiciones, y ya dependerá de la capacidad, responsabilidad y diligencia de cada uno. Y el cuarto principio que debería alimentar nuestra búsqueda de una posición política en la participación es el defender la situación de los pobres y mejorarla. La palabra en Proverbios capítulo 31, versículo 8 y 9 nos instruye a abrir nuestra boca por los que no pueden hablar, abrir nuestra boca por aquellos que no se pueden defender, abrir nuestra boca por aquellos que no tienen derechos o que no se les reconocen, que tienen derechos en teoría, pero que en la práctica esos derechos no se ejecutan o no funcionan. Es ver por la condición de los pobres. Recordemos que el Señor en sus instrucciones tanto al pueblo de Israel como a la iglesia siempre menciona el hecho de que nos ocupemos de los pobres, de los débiles, de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. Entonces, una de las motivaciones del ejercicio político debería ser esa. La palabra dice en Proverbios 31:8, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y con justicia significa juzgar con equidad. Ya vimos que el término de la justicia de Dios es la equidad, no el igualitarismo. Todos delante del Señor tenemos el mismo valor, todos delante del Señor tenemos la misma dignidad, todos delante del Señor tenemos los mismos derechos, aunque cada uno de acuerdo a sus características personales de esa manera los va a vivir. Pero Dios no es un Dios de privilegios. Dios la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, y la acepción de personas es concederle privilegios a unos sobre otros. Lo cual no debería ser así. Así que para resumir esta cápsula, el participar políticamente debería ser con 4 objetivos. Primero, reconciliar la política con Dios. Todos sabemos que la política en realidad, por lo menos en nuestro país, no es un ejercicio de política, sino de politiquería. Entonces, una de las cosas que necesitaríamos en la participación política de los cristianos es la recuperación de la política, del arte de gobernar, de administrar todas las cosas para el bien común. En segundo lugar, la búsqueda del bien común. En tercer lugar, la búsqueda de la justicia de Dios, que es la equidad. Y en cuarto lugar, el defender la situación de los pobres, de los desválidos, de los menesterosos, y mejorarla. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza, de esta cápsula. Espero que sea de bendición para su vida. Si es de bendición, compártala con sus contactos en las redes sociales sin ningún problema. Y nos vemos en la próxima cápsula del área política. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda tarde. Un abrazo para todos. Bendiciones.